Antes de hablar sobre el libro Big Magic Summary, analicemos a la autora Elizabeth Gilbert. Elizabeth M. Gilbert es una autora, ensayista, cuentista, biográfica, novelista y escritora de memorias estadounidense. Es mejor conocida por sus memorias de 2006. Eat, Pray, Love ha sido uno de los libros más vendidos del New York Times y este libro también fue convertido en una película por Julia Roberts en 2010. En el resumen de Big Magic Creativa y Vivir más allá del miedo, la autora Gilbert ha compartido su sabiduría y comprensión única de la creatividad, y también nos muestra que ser creativo es tan fácil. En este libro, la autora también comparte la destrucción de la percepción del misterio y el sufrimiento que rodea el proceso. En este libro, la autora ha compartido su propia historia personal y también compartió la historia de sus amigos y también compartió la historia de las personas que la han inspirado. En este libro, Elizabeth nos pide que entendamos y abracemos nuestra curiosidad y que también abordemos lo que amamos y enfrentemos lo que más tememos. Debes entender lo que amas. Este libro, La Gran Magia, te llevará a un viaje de exploración lleno de asombro y alegría inesperada. En este libro, el autor Gilbert romperá sus rutinas creativas y también lo ayudará a encontrar la felicidad y la realización en su trabajo y también lo ayudará a superar su miedo. En el libro Gran Magia, el autor te da el coraje que necesitas para perseguir tu interés creativo. Este libro te muestra formas de lidiar con tu miedo y te permite notar tus ideas y hacer que actúes sobre ellas y también te pide que tomes la decisión. El estrés fuera de su creación. Tal vez estés tocando en una banda en la escuela, asistiendo a una clase de cerámica o escribiendo un ensayo. Todos hemos probado la creatividad. Sin embargo, la creatividad va más allá de solo hacer una actividad artística. Por lo tanto, ¿cuál es esta situación esquiva? La creatividad significa buscar la inspiración que se da en el mundo. Se trata básicamente de vivir sin dejar que nuestra inspiración sea callada por el miedo y manteniendo la curiosidad. Por lo tanto, veamos cómo uno de los escritores más comentados de los años modernos considera la enorme magia de la creatividad, la inspiración y las ideas. Capítulo 1. Solo has tenido una oportunidad en la vida, por lo tanto, no permita que el miedo le impida vivir creativamente. Muchas personas creativas en todo el mundo crecieron con un recordatorio regular de que tener una buena educación y conseguir un trabajo serio era la única forma de lograr la felicidad. Mucha gente se ha enfrentado al fracaso y a las tribulaciones durante sus primeros intentos de hacer arte. ¿El resultado? Innumerables espíritus creativos que no están viviendo todo su potencial. En este nuestro universo escéptico, elegir perseguir tu creatividad es una de las decisiones aterradoras que puedes tomar. Sin embargo, no es necesario que lo sea. Vivir una vida llena de creatividad no se trata esencialmente de luchar por la fama o comprometer tu cuerpo, mente y alma a tu oficio. Básicamente implica vivir una vida guiada por la curiosidad en lugar del miedo. Además, no hay principios predeterminados que consideren que algo sea creativo o no. Una búsqueda creativa es básicamente algo que otras personas pueden ver como una locura. Sin embargo, te hace sentir valiente o te llena de mariposas. Puede ser, escribir poesía, pintar, cocinar o escalar rocas. Tiene que ser algo extraordinario que estimule tu curiosidad. ¿Eres consciente de cuál podría ser tu búsqueda creativa? Sin embargo, ¿todavía te sientes inseguro? Necesitas agradecer tus miedos por eso. Si te molesta que no posees las habilidades, que es muy tarde para empezar, que nadie se preocupa por las cosas de las que tienes que hablar, o que no hay tiempo ni dinero para invertir, entonces, tu cerebro está haciendo un buen trabajo al impedir que hagas lo que realmente quieres hacer. ¿Cómo superas esto? Por lo general, se nos dice que liberemos nuestros miedos. Sin embargo, de hecho, esto no suele ser posible. Más bien, la elección que puedes hacer es básicamente sentirte cómodo con tus miedos. Son básicamente naturales. Tus pasiones existen junto con tus miedos en una vida creativa. Sus miedos son realmente bienvenidos a venir y agregar su contribución. Sin embargo, no deberían enviarlo por una ruta indirecta o tomar el volante. Los miedos son solo pasajeros sentados en el asiento trasero que te hacen compañía y te recuerdan las cosas que te importan. Capítulo 2. Debe comprender cuando una idea llama a su puerta. El mundo en el que vivimos no está ocupado solo por humanos, animales y plantas. Las ideas también se están desarrollando, respirando y viviendo a nuestro alrededor. Ocurren solo para que una persona los note. ¿Conoces ese sentimiento cuando una idea se hace cargo y no te libera? Si parece aparecer en todas partes y continúa molestándote en momentos silenciosos, entonces es posible que hayas tenido una buena idea. No permita que la televisión, las compras de comestibles u otras responsabilidades lo distraigan. Es su elección tomarlo y trabajar con él. Si no lo hace, la idea se desvanecerá hasta que otra persona la haga realidad. De esta manera, las ideas son cosas bastante místicas.
La autora tuvo experiencia directa de esto con uno de sus amigos y coautores. La autora había jugado con la idea de escribir una novela con una ubicación en la selva amazónica, motivada por su esposo brasileño. Por una u otra razón, la idea no llegó a realizarse. Dejó la novela y siguió con otros proyectos. Fue durante ese tiempo que la autora y novelista Anne Patchett se hizo amiga. Misteriosamente, Patchett había comenzado a escribir una novela ambientada en el Amazonas. La trama de la historia era casi la misma que la del autor. Ambos estaban sorprendidos. Por el momento, creen firmemente que la idea básicamente flotó hasta que vio a una persona lista para darle vida. Capítulo 3. Date consentimiento para crear, independientemente del miedo que tengas al fracaso. Donde puedes encontrar inspiración está en todas partes a tu alrededor, y tienes muchos dones. Aún así, regularmente terminas atrapado a mitad de camino o incluso te resulta difícil comenzar. ¿Cuál es el problema? La realidad es que la mayoría de los creativos son su propio gran obstáculo. Perseguir el arte es un paso audaz y, por lo general, nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente fuertes para el desafío. Nuestras voces internas se burlan de nosotros por razonar que podríamos crear algo excepcional o convertir nuestras ideas en realidad. Para que puedas salir de un bloqueo creativo, tienes que reconfortar tus voces interiores. Y se le permite crear, por lo tanto date permiso. Y decir en voz alta, soy escritor, o soy fotógrafo o soy actor. Al hacer esto, te proclamarás a ti mismo, y al mundo, que estás persiguiendo tu pasión y que nada ni nadie puede impedirlo. Ni el rechazo puede detenerte. Es cierto que el rechazo suele ser una píldora difícil de tragar, sin embargo, no tienes que tomarlo como algo personal. Aquellos que evalúan su trabajo son simplemente humanos. Antes de que la autora publicara alguno de sus trabajos a su nombre, envió un artículo a la revista Story, que fue rápidamente rechazado por el editor en jefe. Dijo que su historia era buena, sin embargo, se quedó corto. Años después, cuando la autora tenía algunos éxitos de ventas en su haber, su agente volvió a enviar el mismo artículo a la revista Story. Esta vez, exactamente el mismo editor en jefe creía que era excelente y que, de una forma u otra, le recordaba algo único. Quizás la historia que ella había rechazado la primera vez. En otras palabras, tu arte no está presente para servir a tu audiencia o editores. Está ahí para ti, como una actividad liberadora que te proporciona energía y te trae paz. Si las historias que descubres te ayudan a lidiar con tus propios problemas, no significa que sean nuevas o innovadoras. Considere los cientos de escritores que han rastreado las historias exactas como Shakespeare durante 500 años. Ser original y ser auténtico son dos cosas diferentes. Este último es eventualmente más valioso. Por lo tanto, sé apasionado y comparte lo que realmente quieres compartir. Capítulo 4. Las calificaciones académicas no lo ayudarán a crear, sin embargo, la experiencia en la vida lo hará. Las personas creativas generalmente luchan con la necesidad de ser tomadas en serio. Tal vez sea por parte de socios, familiares o amigos, los artistas sienten la presión de hacer que su dedicación a su pasión parezca legítima. Muchos creativos incluso llevan años recibiendo títulos académicos para esta causa. Sin embargo, ¿es esto realmente esencial? De hecho, no necesitas un título para hacer las cosas que amas. La única experiencia de la vida real te proporcionará la comprensión para seguir tu oficio. El bestseller del autor Ed Bray lo es el resultado de su experiencia personal de buscar alegría en la vida después de un divorcio difícil. Es seguro mencionar que lo que el autor aprendió no se puede aprender en ningún salón de clases. Además, le ofrecieron la fuerza para escribir su primer bestseller. La lección de esto es que la creatividad nace en el mundo real. Solo necesitas estar abierto a ello. En lugar de intentar demostrar que eres un artista serio, sé divertido. Tom Waits ve su música como una joya para el alma de sus oyentes. Podrías crear arte que sea extraño, relajante, divertido, enojado o íntimo. Algunas personas definitivamente lo amarán, mientras que otras personas lo odiarán. Y eso está totalmente bien. Capítulo 5. No obligues a tu arte a pagar tus cuentas. Cada uno de nosotros es consciente de ese cliché de artistas que disfrutan de vidas caprichosas y sin preocupaciones, llenas de fiestas bohemias y sin un trabajo adecuado del que hablar. Aún así, cuando la mayoría de los artistas viven fuera de este cliché, ahogan su propia creatividad haciendo uso de su arte para pagar el alquiler. Pero, hay una manera diferente. En lugar de convertirse en un vendido, puede mejorar su carrera creativa al seguir teniendo su trabajo diario. Esto puede parecer una evasión, o como si no te estuvieras dedicando con pasión a tu arte. Sin embargo, equilibrar su trabajo diario con sus actividades artísticas puede, de hecho, fomentar más pasión. Simplemente visualice que está teniendo una aventura con su arte. Antes de que los autores Toni Morrison y J.
K. Rowling tuvieran carreras de tiempo completo en el mundo literario, se dedicaban a tener aventuras con su escritura. Tomando unas pocas horas todos los días de su vida cotidiana, se ofrecieron el tiempo y el espacio para escribir. Horas como estas pueden convertirse en hábitos que anticipamos y nos mantendrán activos incluso cuando el trabajo del día a día nos agobie. Además, se ofrecerá la seguridad de ser creativo manteniendo su trabajo diario. El éxito nunca es seguro en el arte, por lo tanto, ¿por qué presionar su arte para obtener ingresos o reputación? Las grandes esperanzas pueden absorber toda la diversión de la creatividad. Si desea crear libremente y sin tener miedo de decepcionarse a sí mismo, bríndese la seguridad de hacerlo con opciones de copia de seguridad. Capítulo 6. Usa la mente de un tramposo para perseguir tu arte y no con la mente de un mártir. Una vez, Oscar Wilde explicó la vida de un artista como un largo y hermoso suicidio. Parecía asumir que la vida creativa genuina era una de dolor autoinfligido. Numerosos artistas hoy en día todavía se martirizan por su oficio. Aún así, hay un enfoque diferente para impulsar tu espíritu creativo sin volverte loco. En lugar de jugar al mártir, ¿por qué no empezar a jugar al embaucador? Mientras que los mártires siguen firmemente sus principios sin importar el costo, el embaucador se toma las cosas con calma. Moviéndose libremente y en constante cambio, los tramposos pueden buscar un medio para salir de cualquier situación difícil. ¿Por qué? Bueno, visualiza que el tramposo es como el conejo de dibujos animados Bugs Bunny, genial todo el tiempo, siempre listo para bromear, independientemente de las circunstancias. Bugs Bunny no cree que pueda huir de la bala de Elmer Fudd, sin embargo, está seguro de que la bala fallará. Durante un proceso creativo lleno de dificultades, es fácil entender por qué florecen los tramposos. Brené Brown, la autora, aprendió el valor de las técnicas del tramposo al incluir confianza en su proceso de escritura. Para Brown, contar historias solía ser fácil, sin embargo, publicar una novela solía ser un proceso agotador y doloroso. Al final de su ingenio, eligió probar al tramposo. Le dijo a dos de sus compañeros de trabajo que prestaran atención mientras decía las historias que se escribirían en su libro. Tomaron algunas notas, luego Brown fue a su computadora para cambiar las notas en sus historias. Al confiar en que sus colegas no anotarían los detalles más significativos, Brown se liberó de la tentación de preocuparse por una gran historia. Ella no solo comenzó a escribir más rápido y experimentó bloqueos menores, sin embargo, solo comenzó a disfrutar más.